escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, el subsidio estatal a la gasolina extra podría llegar a cero a partir de mayo y mantenerse así durante el resto del año, si persiste la tendencia a la baja en el precio internacional del petróleo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto hasta ahora con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. ¿Se podría eliminar el subsidio a la gasolina extra? Esto también supondría un ahorro para el Estado, según se advierte. Ingeniero Rosero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Ustedes han hecho una advertencia que creo que es importante, y en cuánto tiempo podría, según estiman, llegar a cero el subsidio. Bueno, partamos de que en enero del 2025 el subsidio para la gasolina extra ya fue cero. Y en ese momento nosotros salimos a anunciar y a recomendar que era el momento preciso para liberalizar los precios de los combustibles y liberar de esa carga a Petroecuador y al Estado, ¿no? Pues ya se hizo previamente en junio del año anterior, ya se hizo un ajuste bastante fuerte, que de entrada se subió 26 centavos al precio final. Obviamente esos 26 centavos era una reducción directa al subsidio de las gasolinas de 85 octanos. Entonces, incluso el presidente Noboa ya el año anterior, más o menos en enero, ya él anunció que el camino era ir hacia la liberalización de los precios, hablando de las gasolinas. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, desde enero, el subsidio ya fue cero, ¿no? En febrero y marzo fue 11 centavos para la extra, y abril fue de 14 centavos. Sin embargo, se bajó el precio de las gasolinas en 18 centavos, cuando todavía había un subsidio de 14, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que obviamente ya demuestra que se podía actuar de otra manera. Ahora, ¿qué pasa con, como bien mencionó usted, con el WTI? El WTI, tomando los valores promedios, vamos a verlo desde enero, ¿no? En precio promedio de enero, que es el que se utiliza, ¿no?, para calcular el valor que va a ser afectado en las bandas, ¿no? Se utiliza el precio promedio del WTI. Entonces, en enero fue 75.27, en febrero bajó a 71.22, en marzo a 68.24 y en abril a 63.89, precio promedio del WTI, el que se utiliza para determinar el valor de las gasolinas de 85 octanos. Y pensamos nosotros que en mayo va a bajar más todavía. ¿Por qué razón? Bueno, ahí hay 4 componentes. El primero es que con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se generó un impacto mundial, ¿no?, en distintos sectores, y eso ocasionó que los bancos de inversión se lancen a vender sus futuros de petróleo, ¿no? Y obviamente eso generó un impulso hacia abajo, ¿no? Adicionalmente, a partir de mayo, tanto Arabia Saudita como Rusia, porque tienen problemas internos dentro de la OPEP, ya anunciaron que van a incrementar la producción en 411,000 barriles diarios. Entonces se va a aumentar la oferta y obviamente los precios van a ir hacia abajo. Adicionalmente, con la incertidumbre económica mundial por la guerra arancelaria, pues también ha habido una menor demanda. Entonces, todos estos elementos se conjugan y hacen que haya una presión hacia abajo del precio del petróleo. Ahora, ¿qué impactos tiene eso para el Ecuador? Bueno, el primero es que si baja el precio del petróleo, y tomando en cuenta que somos país petrolero, pues va a afectarse los ingresos, y por otro lado, también va a bajar el valor de los subsidios. ¿Por qué razón? Porque nosotros exportamos petróleo, pero importamos naftas. Y cuando baja el precio del WTI, también bajan los precios de las naftas. Entonces, muy probablemente vamos a llegar a cero, a un valor muy cercano en mayo, y ahí es cuando ya se debe tomar la decisión de liberalizar los precios
y obviamente el Estado y Petroecuador se vería con un peso muy alivianado si se toma esa decisión. El planteamiento que ustedes hacen entonces es que, aprovechando esta coyuntura, esta baja del precio internacional del crudo, los efectos que hemos visto también respecto del menor precio de las naftas que se importa, ¿es entonces oportuno hacer este ajuste para que no genere un impacto inclusive que puede ser políticamente utilizado? Definitivamente, porque tomemos en cuenta, Fausto, que el único producto que lo maneja el mercado, son las fuerzas del mercado el que define su precio final, es la gasolina súper. Pero en el resto de países son las fuerzas del mercado las que determinan los precios de todos los combustibles, ¿no? Entonces aquí hay una distorsión, porque un producto sí se maneja en función de los precios del mercado, está liberalizado, pero los otros no. No. Ahora, el diésel, cada uno tiene su distinto análisis, ¿no? Esto en cuanto a las gasolinas. El diésel es otro tema que hay otro tratamiento rápidamente. Y tiene otro comportamiento, otro posible impacto, pero tampoco es imposible. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta que todos los países de tinte socialista, ¿no?, en América ya no tienen subsidio a los combustibles, porque está demostrado que el subsidio nunca llega al que más lo necesita. Los países como Colombia, Perú, México, Brasil no tienen subsidio a los combustibles. Los únicos que todavía tenemos subsidio a los combustibles somos Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces, saquemos conclusiones. ¿Cómo podría llegarse a este punto, logrando de alguna forma también una socialización? Porque recordemos que el tema del subsidio al diésel fue uno de los detonantes de una crisis social, incluso acá en nuestro país en el 2019. Por supuesto, aquí hay dos partes. Primero, para cerrar el tema de las gasolinas, mencionar que el Ecuador es uno de los pocos países, creo que somos dos, que todavía comercializamos gasolina de 85 octanos, ¿no? Eso ya no debería llamarse gasolina. En los otros países se comercializa por lo menos 87 octanos. Entonces, al eliminar los subsidios, ya puede ser más fácil que otros actores participen con la importación de combustibles de mejor calidad, que es beneficioso para el consumidor, beneficioso para todo el mundo, ¿no?, incluso para el Estado, con una gasolina de mejor calidad y a un precio competitivo, porque antes difícilmente alguien iba a participar en un mercado con un combustible o con un producto subsidiado. Era imposible traer un producto más caro para competir con algo subsidiado en cualquier país. Lo que ocurre es que quienes utilizan las gasolinas, en este caso gasolina extra en su mayoría, súper en otros casos, y el impacto que pueda tener ese sector de la sociedad quizá es menor, o quizá también lo aceptan en estas condiciones y tal como se ha dado. De hecho, no hemos visto tampoco una reacción de enero a esta parte con estas consecuencias, pero en el diésel es un tratamiento distinto. Totalmente, a eso me voy a referir. Recordemos que con el incremento que hubo del precio de las gasolinas, tampoco ha habido inflación, que es lo que todo el mundo decía. Hay un mito, ¿no? ¿Cuál fue la inflación en el 2024? 0.51%, es decir, menos del 1%. Entonces, no hubo impacto inflacionario. ¿Por qué? Porque se utilizó un mecanismo que antes lo llamaban focalización y después compensación. Exactamente lo mismo se puede hacer con el diésel. Recordemos que ya en la época de Lenín Moreno se ajustó a razón de 5 centavos mensuales, ¿no?, el diésel, y las gasolinas a razón de 10 centavos mensuales. Entonces, si se aplica un esquema de compensación o focalización, da lo mismo, pues se puede evitar un impacto en los sectores más marginales y obviamente se puede evitar un impacto social. Pero hay que partir primero con la liberalización de los precios de un producto que ya prácticamente no tiene subsidio. ¿Qué sentido tiene seguir con un sistema de bandas si ya no va a haber subsidio? Y esto tendrá que ser únicamente una decisión, una política de gobierno. Definitivamente esa es una decisión presidencial, ¿no? Es una decisión presidencial que vendrá acompañada de un análisis técnico por parte del Ministerio de Energía y el de Finanzas, pero ya se podría tomar esa decisión y esa ha sido nuestra recomendación. ¿Y ustedes han planteado oficialmente esto al gobierno? Definitivamente. En varias cartas nosotros hemos pedido en forma
sucesiva, en forma constante, que nos escuchen. De hecho, en octubre ya tuvimos una reunión con el anterior ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y con el ministro de Gobierno de ese entonces, Arturo Félix Wong. Vieron nuestra situación porque nosotros hemos venido pidiendo que por lo menos hasta que esto suceda se ajuste nuestro margen, que está congelado 22 años en centavos, no como porcentaje del precio de venta, cuando ya existe incluso un informe del Banco Mundial que fue contratado por el Estado y desde el año anterior ya lo tienen en finanzas y en energía, en el que se dice que un ajuste mínimo para evitar que 600 de las 1.200 estaciones quiebren porque están trabajando a punto de equilibrio y hacia abajo, sería un ajuste de 6 centavos, que no es ningún desplome. Le pongo un ejemplo, Fausto. Si en junio, cuando se subió 26 centavos de golpe, podían habernos dado 1 a nosotros, ¿no? Y 25 era para el Estado. De la misma manera, en septiembre, que se dio un decremento de 18 centavos, podían haber bajado el precio 17 centavos y nos daban 1 a nosotros. En seis meses estaba solucionado el problema. Ahora, en marzo de este año, en abril, también bajó 18 centavos. ¿Qué les costaba darnos 1 centavo? Nosotros seguimos siendo el sándwich de decisiones políticas, ¿no? A vista y paciencia de los distintos gobiernos de turno. Tenemos fe, ¿no? Que a pesar que se nos ofreció una hoja de ruta inmediata en esta reunión de octubre, con los 2 ministros que son voceros de este gobierno, pues nunca se dio la ruta inmediata, la hoja de ruta. Esperamos que ahora se nos atienda. Hemos puesto cartas a la ministra de Energía, a la ministra de Finanzas. Todavía no nos ha respondido. En energía hubo alguna reunión junto a transportistas que de alguna manera hubo un pequeño acercamiento, pero todavía no tenemos una respuesta oficial en las mesas técnicas que se están dando en este momento para tratar todos estos temas, y deberíamos estar incorporados nosotros. La propuesta está hecha, liberar los precios de los combustibles. Creo que es también un tema que ha quedado pendiente durante varios gobiernos. Ingeniero Rosero, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, y un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Gracias, un saludo. El ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, hablando sobre la posibilidad de eliminar el subsidio a la gasolina extra, entre otros combustibles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.